Hola, bienvenidos a Conciencia Cerebral, el podcast donde exploraremos el universo de la mente humana. En cada episodio profundizaremos en temas fundamentales como la salud mental, el funcionamiento del cerebro y desmentiremos mitos comunes mientras descubrimos verdades sorprendentes. Acompáñanos mientras desentrañamos curiosidades, debatimos buenos y malos hábitos y todo esto con la guía de destacados expertos en el campo. Hola, iniciamos esta segunda parte del podcast Conciencia Cerebral sobre el tema El sueño y sus trastornos. Recuerda, te habla Lilian Esther Gómez Castillo y les doy la bienvenida a este capítulo. Para esta segunda parte contamos una vez más con la invitada especial doctora Judith Cristina Sandoval, médica neuróloga. Hemos visto, doctora, aquí que el trastorno del sueño es muy frecuente, que tiene causas multifactoriales, que se puede decir que es un fenómeno de salud pública y que está afectado por combinaciones de factores físicos, emocionales, ambientales. Pero a mí me surge una inquietud en la práctica. Usted, ¿qué observa en sus pacientes? ¿Qué identifica? ¿Cuáles son las causas subyacentes del origen de sus trastornos de sueño? Ok, aquí voy a mencionar otra que no hemos tocado, que también me parece importante porque cada día se diagnostica más. Y después entonces les hablo de las causas de ambas. Hay otro trastorno del sueño bastante común que es la apnea del sueño. Todos los seres humanos, cuando nos dormimos, podemos hacer hasta 5 pausas en la respiración en una hora. Pero esas pausas en la respiración deben ser muy cortas y no pueden cursar con saturación de oxígeno menor a 90. Ustedes se acuerdan que en la pandemia se pusieron de moda los oxímetros de pulso, que son esos aparaticos que parecen un gancho de ropa que uno mete el dedo y aparece cuánto tenemos de oxígeno. Bueno, en la noche todos podemos bajar la oxigenación hasta un tope de 90, es el mínimo, y no deben pasar de 5 las pausas en la respiración. Entonces, ¿qué es una apnea? Es un aumento de estas pausas en la respiración y puede venir acompañado de una disminución en el oxígeno, en la saturación de oxígeno. Hay 2 clases de apnea. La apnea obstructiva, como su nombre lo indica, es cuando hay problemas en la permeabilidad de las vías aéreas, en la laringe, en las amígdalas, en la úvula e incluso en el tamaño de la lengua, y se produce una obstrucción en la respiración momentáneamente debido a estos problemas mecánicos. Pero hay otra causa de apnea que es la central, que depende del sistema nervioso y se ocasiona porque empiezan a fallar esas señales que le mandamos a esos músculos y se producen movimientos que no deberían estar produciéndose y que me van a obstruir la respiración. Entonces, para mencionarte entonces las causas de insomnio, la principal siempre es el estrés o los temas emocionales. Siempre, de 100 pacientes que llegan a consulta, de 80 a 90, esta es la principal causa. Y muchas veces no lo tenemos claro. Entonces siempre es importante preguntarle al paciente y que las personas se hagan esa pregunta con honestidad. Bueno, ¿cuánto tiempo llevo yo teniendo insomnio? ¿Cuánto tiempo llevo yo tomando pastillas? ¿Qué pasó en ese tiempo o unos meses o años antes de que yo empezara con eso? Enviudé, perdí algún familiar, me pasó algo que no me gustó, tuve un duelo, tuve una enfermedad, me diagnosticaron un cáncer. Casi siempre esas son las cosas que hacen que uno en algún momento de la vida pierda el sueño. Entonces es muy importante porque la idea no es que el paciente llegue a la consulta y me diga no puedo dormir y yo le diga, bueno, tómese esta pastilla. No, porque las pastillas tienen sus consecuencias. Entonces lo mejor es siempre enfocarse en los hábitos, tratar de indagar qué fue lo que llevó a eso. También mirar porque hay algunos medicamentos que pueden generar problemas del sueño. Algunas enfermedades físicas y mentales, los trastornos mentales pueden generar insomnio y pueden empezar a manifestarse por ahí. Una persona que pueda tener una depresión,
un trastorno bipolar, hasta una esquizofrenia, su primer síntoma puede ser una pérdida del sueño. Consumo de sustancias, como hablamos anteriormente, como cafeína, tabaco y alcohol, pero también hay otras causas como la gente que ya son menos frecuentes, la gente que viaja entre un continente y otro, comer mucho de noche serían las causas de insomnio. Las causas de apnea del sueño hay varias, ¿no? Habíamos hablado del tema de las amígdalas, es más común en pacientes con sobrepeso, tiene alguna influencia genética, pacientes que tienen el cuello ancho y la lengua grande, o también pacientes que traen otras enfermedades concomitantes como una insuficiencia cardíaca, personas que han tenido ACVs u otras lesiones neurológicas, traumas cardioencefálicos, epilepsias, etc. Bueno, doctora, usted ha tocado un tema clave y muy importante, súper amplio y súper actualizado, como es la apnea del sueño, ese trastorno que se caracteriza por interrupciones repetidas en la respiración durante el sueño. Yo creo que aquí debemos hablar muy ampliamente cómo se diagnostica, por qué se caracteriza, el tratamiento específico. ¿Cuál es el mensaje que usted le daría ampliamente a las personas que nos escuchan sobre este tema? Entonces, ¿cómo se diagnostica? La apnea del sueño, pues como hablamos ahorita que el sueño tiene unas etapas, tiene una oxigenación, tiene unos ronquidos, tiene unas apneas que pueden llegar a ser normales. Yo la puedo sospechar en pacientes que se levantan cansados, que roncan, que están empezando a tener problemas de concentración, que se ponen irritables. A veces el primer síntoma que empiezan a manifestar puede ser dolor de cabeza, porque puede incrementar el dolor de cabeza, y un porcentaje muy bajo puede manifestar también con un pequeño temblor en las manos. Pero la puedo diagnosticar solamente con estudios, para esto, estudios fisiológicos. Entonces tenemos el que usamos con más frecuencia, que es la polisomnografía basal, que es un estudio en el cual el paciente va a dormir a un laboratorio de sueño, se le colocan unos electrodos en el cerebro para saber en qué etapa del sueño está, porque con la frecuencia de las ondas cerebrales podemos más o menos determinar si está en la etapa 1, 2, 3 o en el sueño REM. Se coloca un electrodo para ver si los músculos se relajan, si la saturación se afectó, o sea, la oxigenación, si hizo 5 o 10 o hasta 80, que a veces se ven ocasionalmente de esas pausas en una hora, si el paciente tiene un aumento de sus ronquidos, y así podemos construir en ese paciente cómo está su arquitectura de sueño y poder saber si tiene esta patología o no la tiene. ¿Se puede curar? No se puede curar. Realmente se puede tratar, se puede mejorar. Los textos hablan de que ya esto es un tratamiento de por vida, sin embargo yo pienso que cada caso es especial. Yo creo que si yo tengo un paciente de 20 años que se ha descuidado, 25 años, y está muy obeso, esas personas que llegan a pesar más de 100 kilos, 130, 150 kilos, y el paciente se concientiza, yo les digo a los míos, mire, esto es una cuestión de cambio de chip. Tiene que cambiar el chip, tiene que decir, bueno, hasta aquí llegó este desorden, yo tengo que hacer ejercicio, tengo que comer sano, tengo que tener ciertos hábitos. La verdad es que uno ve que el paciente que se mete en el cuento logra cosas muy, muy importantes. Por ejemplo, como que a los 2 años uno les repite el examen y ha bajado mucho los parámetros. Yo pienso que pacientes como esos pueden aspirar en un tiempo, no son tiempos cortos, son tiempos largos, de pronto a vivir sin el CPAP, pero en teoría lo que se dice es que esto es algo de por vida, pero sí hay mucho por hacer. ¿Cómo se corrige la apnea del sueño? Pues por supuesto corrigiendo estos hábitos, pero hay un equipo que es el CPAP, que es un equipo que nos da una presión de aire positiva, y lo que hace es que yo le digo, mire, este es su amigo que se va a dar cuenta cuando usted está fallando en la respiración y le va a dar respiración boca a boca. Entonces es un equipo pequeño que se pone en la mesita de noche, que va conectado a una máscara de silicona, que le provee aire y que cada vez que usted pare, él le va a dar esa oxigenación y no va a permitir que esa saturación de oxígeno se vaya al suelo. Entonces va a mejorar los síntomas, el paciente se levanta más descansado, los dolores de cabeza empiezan a bajar, se concentra mejor, el genio le mejora y por supuesto a largo plazo va a bajar su riesgo cardiovascular relacionado con esto. Es importante que se vaya con los hábitos. También aparte del CPAP hay otros dispositivos que se pueden utilizar que no son tan eficaces como un CPAP, pero hay personas que materialmente
no toleran el CPAP, les da claustrofobia, no se lo soportan, y son los dispositivos de avance mandibular. Esto lo hace un odontólogo especializado en sueño. Son como unas chapitas plásticas que se ponen en la boca y lo que buscan es que la mandíbula inferior sobresalga sobre la mandíbula superior, el maxilar, perdón, y así va a mejorar la oxigenación y van a haber menos problemas mecánicos para la respiración. Y en algunos casos ya muy puntuales, porque no es que todas las apneas se operen. Por ejemplo, si son pacientes que tienen una úvula muy grande, unas amígdalas muy grandes, pues son casos en que se pueden beneficiar de una cirugía. O los pacientes que tienen muy crecidos sus cornetes, tabiques desviados o alguna cosa que no deje que el aire fluya libremente por las vías aéreas, también se pueden beneficiar de una cirugía. Sobre los trastornos del sueño, doctora, yo quisiera que nos explicara si estos trastornos tienen algo que ver con el sexo, si son más frecuentes en hombres o en mujeres, si son más frecuentes en edades de personas adultas mayores o en personas jóvenes, si son más frecuentes en personas de condiciones socioeconómicas y académicas altas o en personas de condiciones socioeconómicas y culturales y académicas bajas. Es muy importante que las personas sepan ¿qué factores están asociados a estas patologías? El insomnio es más frecuente en mujeres, pero la apnea del sueño es más frecuente en hombres. Y esto no tiene nada que ver con estratos. Esto le da a todo el mundo, yo pienso que sobre todo el tema del insomnio, que depende tanto de la ansiedad y que vimos cómo esta pandemia disparó los niveles de ansiedad, de enfermedades mentales, pues también disparó insomnios. Entonces, no depende de estratos sociales, depende más que todo de los temperamentos, de las patologías mentales preexistentes, de la herencia mental que se traiga y de cómo enfoque uno y solucione las cosas en la vida. Sí, pero en cuanto a el sexo sí es más frecuente el insomnio en mujeres y la apnea del sueño más frecuente en hombres, pero no es exclusiva, se puede presentar en ambos. Y tú puedes también encontrar una mujer delgada, no tan mayor, con una apnea del sueño. Bueno, doctora, muy amable por tus respuestas. Hemos llegado como a las preguntas especiales. Aquí tenemos una sección donde hablamos de neuromitos. En materia de los trastornos del sueño hay muchos neuromitos, como por ejemplo que roncar no es perjudicial, solo las personas con sobrepeso sufren de apnea del sueño, los niños no padecen de apnea del sueño, a los sonámbulos hay que pegarles para que se curen. Usted en este momento, con todo lo que usted ha escuchado, con toda la cantidad de pacientes en 25 años que ha tratado, ¿cuál para usted es el principal neuromito que debemos desmitificar o tratar de no creer? Sí, bueno, me llama la atención mucho el de los sonámbulos y ahí quería hacer una aclaración y es que el sonambulismo no se considera una enfermedad. Es una alteración en donde hay un aumento de la actividad motora en alguna etapa del sueño. El paciente puede hablar, puede gesticular, puede pararse, puede caminar. Solamente cuando hay riesgo a la vida, por ejemplo, un paciente que se sale de la casa, vive en un edificio, que se puede caer por unas escaleras, es un paciente que podría recibir tratamiento, pero tratamiento no necesariamente significa medicamentos. Aquí nuevamente el primer punto son los hábitos. Luego se puede hacer uso de algunos medicamentos de forma transitoria, así es. No solo son las personas obesas las que tienen apnea del sueño, como lo dijo ahorita, también es posible encontrar apneas del sueño en personas delgadas y desafortunadamente hoy en día vemos tantos niños y adolescentes obesos y eso facilita que también hayan niños con apnea del sueño, sí los hay. Sí puede haber. Al sonámbulo no se le pega nunca, ni se le mete el pie en agua, ni se le pone una ponchera de agua en los pies, no, nada de esas cosas. Al sonámbulo ellos generalmente obedecen, se le llama, se le calma y se le acuesta, teniendo las precauciones de si abren puertas de llave, pues tener la casa con llave, que no estén a la mano de él, y tomando todas esas precauciones por esas posibles complicaciones, pero no consideramos el sonambulismo como una enfermedad. El sonambulismo se puede manifestar más en la adolescencia
con los años se va haciendo más espaciado y a veces el estrés, el alcohol lo pueden acelerar un poco. Doctora, hay una pregunta que me gustaría que usted nos dijera sin compromisos. No es un neuromito que en materia de innovación y tecnología, hoy la oferta en el mercado es tan abundante que no sabemos si en materia de ciertos elementos, ciertos recursos que le ofrecen a las personas con trastornos del sueño, qué tan real son su utilidad y pueden ayudarlos. Por ejemplo, la diadema de LMIT para el trastorno del insomnio, los dispositivos de electroestimulación de Calinis y el neuroestimulador para el control del movimiento lingual para la apnea del sueño. ¿Usted qué opina de estas ofertas? Bueno, siempre en medicina tenemos una premisa es que mientras menos invasivos sean los tratamientos, mejor. Eh, y hay pues otras opciones mucho más, por ejemplo, ese neuroestimulador que lo proponen para los movimientos linguales es bastante complejo, bastante costoso, es invasivo, tiene que ser instaurado por una cirugía. Y pienso que hay cosas como que el paciente se concientice, cambie su chip, baje de peso, tenga hábitos y ayudarlos. Si hay personas que de pronto les cuesta mucho adaptarse a un CPAP, hay técnicas como por ejemplo la terapia cognitivo-conductual, que es una técnica de psicología que ayuda mucho al tema de, de recuperar el insomnio y de adaptarse a un CPAP si toca adaptarse a un CPAP. La diadema, yo pienso que podría ayudar a algunas personas, pero nunca se pueden tomar como ese salvavidas. Lo que pasa es que cuando yo enfoco mi tratamiento solo en eso, ya yo voy perdiendo el año porque eso no me va a reemplazar absolutamente ninguna de las otras opciones. Puede ser una ayuda esa diadema siempre y cuando yo haga mi deporte, coma sano, tenga unos adecuados hábitos y horarios de sueño, en algo puede ayudar. Los dispositivos de electroestimulación de Calinix, ellos, yo veo que ellos empezaron más que todo fue como equipos de gimnasia y temas de estética, entonces no tienen una comprobación así como muy eficaz. Yo pienso que podrían, esas cosas, las que no son invasivas, podrían ser como ayudas, pero no me van a reemplazar todo lo que hemos mencionado anteriormente, como lo son la alimentación, el ejercicio y los hábitos de sueño. Para finalizar, doctora, yo quisiera que usted nos diera una serie de recomendaciones, no solamente para mejorar la calidad del sueño, sino consejos para tener una calidad de vida sana, una mente sana y bienestar integral. Ok, claro que sí. Ya hemos hablado de 3 cosas, pero hay otras cosas más que hay que cuidar. Hablamos del ejercicio, del sueño, de los hábitos de sueño, independiente de que tengamos insomnio o no, los hábitos de sueño hay que tenerlos, y de la alimentación. Es muy importante, como les decía, lo que escucho, lo que veo, mi tiempo de ocio es necesario, mi tiempo de descanso es necesario. Sociabilizar es muy importante para la parte neurológica porque me permite mantener conexiones. Revisar, sobre todo en gente adulta y adultos mayores, mi audición. Si yo tengo un oído que no me está escuchando bien y me han dicho que me tengo que poner un audífono, pues me lo tengo que poner porque le estaría quitando input o entradas al cerebro que me permiten mantenerlo conectado. Si tú estás sola en la casa pero estás oyendo un programa de televisión y oyes una receta, un chiste, una canción, tú estás haciendo conexiones en tu cerebro. Pero si uno se va aislando de eso, va perdiendo estímulo. También el tema de la polución, que de pronto no son temas que uno pueda, a veces no son fáciles de elegir, a veces estamos en una zona donde hay mucha polución, pero tratar de pasar ratos al aire libre, en el campo, con la naturaleza, todo suma puntos, todo cuenta. Ser coherentes con lo que uno quiere en la vida, porque todo eso hace que duermas más tranquilo. Estimada doctora, una recomendación, una pregunta. ¿Usted dónde atiende? ¿De qué manera las personas que nos escuchan, si desearan contactarla, pudieran tener una cita con usted? Yo le pido, si es posible, que nos dé sus direcciones y sus puntos de atención. Claro, con mucho gusto. Yo me encuentro laborando en Barranquilla,
en el Continental, en el consultorio 505, en internet están los datos y siempre estaré dispuesta a ayudar, a colaborar y a orientar en todo lo que pueda. Doctora, muchas gracias por su compañía. Ha sido excelente sus respuestas. Yo realmente quedo sorprendida siempre de su humanismo y su asertividad. Desde ahora quiero invitarla para un próximo capítulo. Para nosotros es un placer contar con su presencia y a nuestros escuchas pues estaremos esperando sus preguntas, sus comentarios, sus sugerencias sobre el tema del trastorno del sueño. Es importante que cualquiera que sea la molestia busquen ayuda de profesionales que tengan conocimiento sobre estos temas. Si estos trastornos se les presentan de manera persistente, les está afectando su salud física, emocional o mental, por favor, consulten a profesionales calificados en este tema, no se automediquen, investiguen a profundidad las causas subyacentes, que cada persona es muy individual y requiere un tratamiento específico. Para mí es muy importante que todos tengan una gran salud mental y un bienestar general. Feliz noche y nos vemos en un próximo capítulo. Con el mayor gusto, me encanta esa parte de medicina preventiva y con el mucho gusto siempre estoy dispuesta a colaborar en esto y a que la gente conozca un poco más. Yo creo que si uno tiene ese conocimiento y lo pone en práctica, nos ahorramos mucho en patologías. Gracias por escucharnos. Pueden escribirnos todas sus dudas y comentarios al correo concienciaymentealdía@gmail.com y al WhatsApp del número 314-823-6609. 314-823-6609.